Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis profundo que de verdad les va a cambiar por completo la perspectiva sobre los mercados financieros. Olvídense de esa idea de que el mercado es un ente caótico, impredecible y dominado por la suerte. Vamos a verlo como lo que realmente es, una máquina súper precisa y altamente diseñada. Es literalmente un ecosistema estructurado donde la entrega del precio sigue reglas matemáticas exactas. Nada de azar. Así que vamos a sumergirnos de lleno en esto para descubrir las verdaderas intenciones del mercado y sobre todo, cómo podemos construir esa armadura psicológica indispensable para sobrevivir aquí. A ver, tenemos que empezar hablando de una realidad estadística que es, bueno, brutal. El 90% de los traders minoristas terminan perdiendo su dinero. El 90%. Es una cifra asombrosa. Y claro, la gran pregunta que nos salta de inmediato a la cabeza es, ¿qué está haciendo exactamente ese 10% que sí tiene éxito para sobrevivir? Resulta que la gran mayoría se la pasa reaccionando al pánico de la presión de compra y venta, operando con pura emoción y persiguiendo el dinero, y el mercado simplemente no recompensa eso. Entender esta falla masiva es el primerísimo paso para dejar de hacer lo que hace la mayoría. Imagínense esto, los antiguos barcos casino que navegaban por el río Mississippi hace años. Resulta que en esos tiempos, la mesa de ruleta podía estar literalmente manipulada con imanes. El croupier controlaba todo para asegurarse de que la bolita cayera exactamente donde la casa se llevara la mayor cantidad de dinero. Bueno, quienes operan de forma minorista hoy en día están, sin saberlo, en una situación súper parecida. Básicamente están apostando contra un creador de mercado, contra un dealer que puede controlar artificialmente hacia dónde va el precio, apuntando siempre hacia el lado donde la mayoría pierde. Entonces, ¿cómo vamos a navegar por toda esta información hoy? Muy simple. Primero hablaremos de el casino algorítmico. Después, veremos las firmas de entrega del precio. Tercero, vamos a definir qué son los bloques de órdenes válidos. Y finalmente, cerraremos con cómo dominar el cerebro del lagarto. Así que, arranquemos con la sección 1, el casino algorítmico. Fíjense que aquí hay una ilusión óptica gigante en la que casi todos caen. La lógica clásica minorista nos llena la cabeza y los libros de texto con líneas de tendencia diagonales o buscando el típico soporte y resistencia simple. Pero seamos honestos, dibujar líneas aleatorias en una pantalla no le va a ganar a una ruleta que está manipulada. Es imposible. El algoritmo no respeta esas diagonales visuales. Lo que hace es cazar piscinas de liquidez oculta, llenar desequilibrios y armar esas trampas de barridas falsas que en este mundo conocemos como sopa de tortuga. Es fundamental que nos quitemos esos lentes del análisis clásico y empecemos a ver la manipulación real de los dueños del mercado. Ellos no lanzan dardos en la oscuridad, están apuntando directamente a la liquidez para equilibrar sus libros. Pasemos ahora a la sección 2. Firmas de entrega del precio. El algoritmo no se mueve al azar, deja huellas o firmas súper claras a su paso. Y fíjense en esto, observar el tiempo es tan importante como observar el precio. En días de altísima volatilidad, como cuando salen datos de inflación o anuncios de tasas de interés, tratar de predecir el resultado inicial es una pura apuesta. Pero existen ventanas de tiempo macro muy específicas que el algoritmo sí respeta. A las 10 de la mañana suele arrancar un movimiento direccional. Luego tenemos esa ventana crítica del almuerzo de Nueva York que cierra a la 1:30 de la tarde. Aquí, la paciencia lo es absolutamente todo. No se trata de adivinar hacia dónde va la noticia, sino de esperar tranquilamente a que el algoritmo revele sus cartas y aprovechar las etapas posteriores de la entrega del precio. Y aquí viene la parte jugosa. ¿Cómo aprovechamos esto paso a paso, especialmente si buscamos una reversión de sopa de tortuga después de esa ventana de almuerzo en Nueva York? Primero que nada, la regla de oro. Esperen a que la liquidez sea barrida. Segundo, identifiquen el vacío de valor razonable, el famoso Fair Value Gap o FVG, que se formó justo un milisegundo antes de esa corrida hacia la liquidez. Y tercero, lleven esa ineficiencia súper específica hasta el día siguiente. Si el precio decide volver a ese punto exacto, tienen en sus manos una configuración de altísima probabilidad. Ahora, digamos que ya entraron, súper bien, pero ¿hasta dónde va el precio? Conozcamos el horizonte de eventos. Olvídense por un momento de la lógica minorista. Esta es una métrica de precisión quirúrgica. Se define exactamente como el punto medio, el nivel del 50% entre dos grandes piscinas de liquidez. En lugar de ponernos avariciosos y esperar que el mercado colapse o suba de manera infinita a nuestro favor, este horizonte de eventos funciona como un imán superclínico y conservador. Es el lugar perfecto para asegurar ganancias, recogiendo esos frutos fáciles de alcanzar que el algoritmo nos da sin mayor fricción. Lo que nos lleva a la sección 3, definiendo bloques de órdenes válidos. Ya tenemos la dirección y los objetivos claros, pero necesitamos reglas matemáticas de hierro para no volvernos locos con todo el ruido visual del gráfico. Hablemos del concepto de mitigación. Pasa muchísimo que vemos una mecha cruzar un nivel importante y entramos en pánico total, ¿verdad?
Bueno, la regla clínica establece que un bloque de órdenes se considera mitigado o invalidado solamente cuando el cuerpo físico de la vela cierra por fuera de sus límites. Como dicen por ahí, las mechas hacen el daño, pero los cuerpos cuentan la verdadera historia institucional. Entonces, para que consideremos un bloque de órdenes como una oportunidad de oro, hay que cumplir ciertos criterios súper estrictos. Tiene que haber una vela contraria previa a un fuerte desplazamiento. Además, debe alinearse obligatoriamente con las kill zones, que son esas ventanas específicas de alta volatilidad en tiempo y precio. Debe venir sí o sí después de una barrida de liquidez previa. Y de nuevo, invalidarse solo por el cierre del cuerpo de la vela. Aplicar estas reglas al pie de la letra, casi como si fuéramos un código de computadora, va a limpiar sus gráficos drásticamente. Menos cajitas en la pantalla significa sin duda decisiones mucho más frías y calculadas. Y finalmente llegamos a la sección 4, y quizá la más importante de todas: dominando el cerebro del lagarto. Manejar la inmensa presión psicológica de este entorno es la pieza más crítica de todo el rompecabezas. Frente al mercado, tenemos una especie de dualidad mental. Por un lado está el infame cerebro de lagarto, esa parte primitiva que entra en pánico cuando el gráfico se mueve bruscamente, se vuelve totalmente emocional, se sobreapalanca y reacciona a cada pequeño ruido. En la otra esquina está el profesional. Quien opera a este nivel lo hace de manera clínica y francamente con indiferencia. Trata todo el proceso como una simple estructura de programación. Si pasa esto, entonces hago aquello. Si se cumple el plan, ejecuta la orden. Si no, simplemente observa, tranquilo y sin reaccionar. Pero, ¿cómo apagamos a ese lagarto interior? La mejor manera es practicar la pura lectura de la cinta o de la acción del precio, sin arriesgar un solo centavo de dinero real. Esto tiene que sentirse casi como una sesión de meditación. Nada de poner música electrónica a todo volumen de fondo que altere los nervios. No debe existir esa sensación de fatalidad inminente de que nos estamos jugando la vida. Tiene que ser una observación pura, calmada, aburrida y repetitiva. Así es como logramos entrenar el reconocimiento de patrones en el subconsciente sin la toxicidad emocional que viene con la pérdida financiera. Piénsenlo como si fueran un equipo de paramédicos llegando a un accidente vial. A su alrededor, todo el mundo está aterrorizado y en pánico total, incapaces de ver los detalles, pero el profesional médico tiene que estar condicionado para mantener una calma absoluta. De lo contrario, no va a poder diagnosticar los síntomas del paciente. Lo mismo pasa aquí. Si entramos en pánico frente a un gráfico que se desploma, literal y neurológicamente perdemos la capacidad de percibir lo que el algoritmo está haciendo realmente. Esa indiferencia clínica es el único estado mental que nos va a permitir diagnosticar el mercado de forma correcta. Y para cerrar, quiero dejarles esta idea. El trading es por mucho el espejo más cruel que se van a encontrar en la vida. Te va a revelar absolutamente todo lo que haces mal. El mercado no tiene nada contra nadie, no es un ataque personal. Simplemente saca a la luz nuestra impaciencia, nuestra falta de disciplina y todas esas fallas de control emocional. Por eso, antes siquiera de intentar dominar los gráficos, el desafío definitivo es dominarnos a nosotros mismos. Entender esto transforma por completo el proceso. Así que les dejo esta pregunta final para reflexionar. ¿Están realmente operando los mercados o es el algoritmo el que está operando sus mentes?